enseñanza. And once the light bulb turns on, then they say, oh, I understand what the scripture is saying. Después de tantos años, After so many years, después de tanto tiempo. so much time. A lo mejor cuando usted esté enfrente del Señor, Perhaps when you're before the Lord, usted le va a decir, Señor, hasta ahora comprendo lo que el pastor me predicaba ayer. you might tell the Lord, now I understand what the pastor was talking about. Ahora comprendo lo mucho que lo hicimos sufrir, Now I understand how much we made him suffer. que no fuimos entendidos, For we weren't que understanding. no fuimos obedientes, We weren't que obedient. hacíamos lo que más queríamos We hacer, did whatever we will, que no nos importaba not caring la unidad dentro de la iglesia, the unity inside the church. no nos importaba la comunión, And we didn't like communion. no nos importaba el amor hacia vuestro prójimo. We didn't care about loving others. Ahora comprendo. Now I understand. Quizá pueda ser muy tarde. But perhaps it might be too Por eso late. usted tiene que ser libre en entendimiento, That's why you must free your understanding de entender la palabra del to Señor, understand the scripture de amar a sus pastores, and love thy pastor. de amar a su prójimo, a su Love thy hermano neighbor. que está dentro de la Love iglesia. thy brother inside a church. Entonces, ahora comprendo, dice Pedro. So now I understand, Peter said. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Then Peter opened up his mouth and said, in truth I perceive that God shows no partiality. Diga conmigo, la buena nueva del Evangelio The good news of the gospel, no es solamente para un cierto pueblo, it is not just for certain people. no es como el mundo, It is not like the world que es gobernado para el enemigo. that is governed unto the enemy. El enemigo los hace que ellos gobiernen a su manera y pongan categorías. The enemy puts categories. Las categorías altas The high categories gozan uh, de tantos privilegios enjoy so many privileges que a lo mejor usted no puede gozar de esos privilegios. that perhaps you're not able to enjoy those privileges. A lo mejor usted no puede tener acceso a ellos, Perhaps you have no access to them. donde tampoco puede participar. Where also you don't participate. Usted no puede participar, ¿dónde, hermano? You can't participate where, Donde brothers? están los reyes, los gobernantes. Where the kings and governors are. ¿Por qué? Why? Porque eso es por categoría. Because that goes by category. Usted no puede ir a una cumbre You can't go to a commission de los reyes de la tierra. of the kings of the earth. No puede convivir con ellos, You can't fellowship with them. ni con aquellos de la alta sociedad, Neither with those in high society. ni aún de la media sociedad. Not even middle society. Pero lo más curioso, hermano, lo más curioso de esta vida But the most curious thing in this life es que hasta los de la baja clase is that those even in the lower class se apartan de los demás, hermano. go apart from others. Y eso es lo que quería hacer Pedro. And that's what Peter wanted to do. Apartarse de los gentiles, Go apart from the Gentiles, de los que quizá eran una clase menos vista por Dios, of those who probably were seen lesser from God, de los que quizás él pensaba of those who probably he thought que eran menos that were lower, visitados por el Señor, visited by the Lord, que el Señor los tenía más, ¿verdad?, retirados, más lejos de él. that the Lord had put him farther from him. Ese era lo que había en el pensamiento de Pedro, And that was the thought of Peter. hasta que él comprendió y se dio cuenta. Till he understand. Y dijo, ahora comprendo And he said, now I understand. que tanto para aquellos como para nosotros, That as much as us and them, Dios está tan cerca. God is so close. Ya Dios está tan cerca de nosotros. God is so close to us. El problema de la clase baja, The problem of the low el society, problema de la iglesia del Señor, the problem of the church of the Lord, que algunos se sienten de clase baja, is that some feel they're lower class, aunque saben que no son millonarios, multimillonarios, though they know they're not multi-billionaires, aunque saben que no son ricos, que tienen más o menos para tener sustento, alimento, and they're not rich, but they have enough to get food. se creen como la clase alta. They think they're higher class. Y ese es un problema tan grande, And this is a great problem. que se apartan de los demás, That go apart from others, que quizás son de la misma clase de ellos. that perhaps they're in the same category. Entonces el problema es que Pedro no quería convivir So the problem is Peter didn't want to fellowship con los de esa clase, hermano. with those of that class. Y aquí el problema de la iglesia And here the problem of the es church que la iglesia no quiere convivir con los hermanos de la iglesia. is that the church doesn't want to fellowship with the brethren of the church. No les gusta compartir, They don't want to share. no les gusta participar.
They don't like participating. Diga conmigo, esto es el colmo de la vida, ¿no? This is Porque somos de un solo cuerpo. so contrary because we're in the same body. Somos de Cristo Jesús. And we belong to Jesus Christ. Somos la familia del Señor. We are His family. Esto quiere decir This means que ni siquiera los de la clase baja that not even the lower class pueden convivir. can fellowship. Son semejantes a los de la clase alta. They're significant to the higher class. Aunque conocen el Evangelio. Though they know the gospel, Aunque conocen el Evangelio de though Jesucristo. they know the gospel of the Lord Jesus Christ, Tales no aman al prójimo such do not love their neighbor como a sí mismo. as themselves. Y uno se pregunta, And one asks himself, ¿amarán a Dios este tipo de personas? do they love God or this type of person? Entonces Pedro tenía ese pensamiento. So Peter had this thought. No es lícito que yo me revuelva con ellos. It is not licit for me to No get es involved lícito with que them. yo conviva, comparta. It is not licit for me to fellowship and share, No es lícito que yo participe en lo que ellos hacen. and for me to participate in what they do. Entonces, miren, So see, Dios brothers, tuvo que darle la sabiduría a Pedro. Dios tuvo que darle el entendimiento God needed to give him the wisdom and the understanding para of Peter comprender estas cosas. to understand these things. Entonces, si Pedro no amaba a su prójimo, So if Peter didn't love his neighbors, si Pedro no tenía comunión con los de esta clase, if Peter had no communion with those of this class, si a Pedro no le gustaba convivir, if Peter didn't like se dio fellowship, cuenta que el amor de Dios no estaba en su. he found out the love of God wasn't in him. Y eso es lo que pasa And that's what happens. en muchas iglesias el día de hoy. In many churches in today's day, Tienen sus grupitos, they have the little groups. se apartan, ¿no? They go apart. Algunos se van por sí solos. No les gusta compartir, convivir. Some go by Tener themselves, and they don't like to be in communion and fellowship. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, So when we see the word, vamos a 1 de Juan, capítulo 3. let's go to 1 John chapter 3. ¿Por qué es tan importante el amor para ser iguales ante los ojos de Dios y no tener esa dirección errónea como Pedro la tenía? Capítulo 3, 1 John chapter 3, en el versículo 17 y 18. Si alguien puede ayudarme, verses 17 no and 18. pierda tiempo, póngase de pie y léalo con voz fuerte, audible. Amén, gracias. ¿Ve? Do you see? Porque el pueblo se ha hecho indiferente. Why have the people become indifferent? Una iglesia no es para que esté así, hermano. A church shouldn't be like that. Una iglesia es para convivir, para compartir, It is to share and fellowship, para trabajar en la viña del to Señor, work in the vine of the Lord, para abogar por la obra de Dios, and to watch over the para que labor of usted tenga God. esa responsabilidad So you might have this responsibility de decir, vamos a salir adelante en la obra del Señor. to say we're going to go forward in the labor of God. Aunque hayamos tenido por ahí vamos a decir, un receso. Even though we might have a recess, Si mi pastor no pudo estar esta semana, sabemos que hay gastos, sabemos que hay muchas cosas, sabemos que no es la misma entrada que entró. Tenemos que abogar por ser responsables para la viña del Señor. we must look for the vine of the Lord and be generous. ¿Y qué es el resultado? And what is the result? Que a veces cuando llega uno, ¿verdad? Uno llega en el Señor. Pero a veces mira que la gente no tiene esa actitud. Al contrario, vienen y te dicen, bueno, pues hoy no voy a poder hacerlo porque salí de viaje, o no voy a poder hacerlo porque tengo esto, hubo un cambio en mi vida y que todo esto, hermano. Pero aquí dice la palabra, But the word says here, pero el que tiene bienes for those who had world goods, de este mundo. Diga conmigo, bienes. goods ¿Qué son bienes? of this world, what are goods? Riquezas, casas, carros, Riches, houses, cars, lo que tú tengas. whatever you own. El que tiene bienes, Those who have goods ¿verdad? Y mira que su hermano, and seeth that his brother, mira que alguien de la iglesia, see that somebody inside the church, que alguien del pueblo de Dios somebody in the people of God tiene necesidad. has need, Y dice Juan, y cierra contra él su corazón and shutteth up his bowels
Y ahí está esa pregunta. compassion from him, ¿Cómo mora el amor de How? Dios en esa persona? dwelleth the love of God in Yo him. no sé si me estoy explicando. Am I explaining myself? Yo no sé si está entendiendo. I don't know if you're understanding. Pero si no hay amor, But if there's no love, es imposible it is impossible que usted pueda vivir for you to be able to live en la residencia de Dios. in the residence of God. ¿Cómo es posible? How is that possible? Entonces, Pedro So Peter había visto otro panorama has seen diferente. another panorama, Y él creía que por lo que él pensaba, and he thought by what what his thoughts were, en su homilética que él tenía, in his thoughts, él creía que como iba muy bien. he thought he was doing so well how he was going. Entonces lo primero que hacía falta So the first thing that was missing era que él pudiera amar a su prójimo. is for him to love his neighbor, Aquellos que Dios había llamado, those who the Lord had called, aquellos que Dios también nos brindó esa salvación. those that the Lord had brought salvation Y unto. entre ellos estamos nosotros, hermano. And among them is us. Porque también nosotros éramos como gentiles. For we were also Gentiles Cuando no once, conocíamos a Cristo. when we didn't know Christ, Cuando no llegamos a las aguas a bautizarnos. when we hadn't gotten baptized. Usted por eso se bautizó, hermano. That's why you became baptized, Para dar testimonio. to give testimony Para que fuera un hecho. and be an act. Y lo hizo públicamente. And you did it publicly, Quizás delante de algunos hermanos de la iglesia del Señor. perhaps before witnesses from the church, Testificando que usted ya no era la misma persona. testifying you were no longer the Que same ahora era person, una nueva criatura. that you were a new creature, Que ahora Dios había transformado y había cambiado su vida. that God had transformed his life, Y que ya no sigue viviendo la vida pasada. and that you don't live the old life ¿Cuántos se anymore. acuerdan de eso, hermano? How many remember that? Pero muchos se han olvidado. But many have forgotten. Vuelven otra vez a esa vida. They return again to that. ¿Por qué, hermano? Why, brothers? Porque hay indiferencia. Because there's indifference. Porque hay más persecución Because there's more a las persecution cosas materiales, a los bienes materiales, for the good material goods, a las riquezas. for the riches. Por eso Juan dice el que tiene bienes en este mundo. That's why Y John ve a su hermano Says that if they have goods of this world, que it's his está brother pasando necesidad. that is going through a need. ¿Cómo mora el amor de Dios en su vida? How does God's love Si dwell usted in mira que la viña del Señor, us? If you see that in the vine of the que la Lord, obra del Señor tiene necesidad, that the labor of the Lord has a need, y usted cierra su corazón, and you close your heart, y usted no se pone a pensar, a meditar, bueno, pues vamos, antes de que nos diga, nosotros ya estamos presentes. and before they tell us we're present, Seguimos adelante, trabajaremos en la obra de Dios. we will work in the labor of God. Y esto es para toda la iglesia. And this is for the whole church. Entonces, el curso de la vida. So the course of life, Entonces, los bienes, diga conmigo, los bienes. so the material goods, Mire, los bienes materiales, the material goods, la finanza, la riqueza, finances, riches, hace sentir al hombre, makes man al ser feel humano tan diferente de los demás. human beings so different Si from usted others. tiene bienes y If you riquezas, have goods and riches, usted dice, es que yo soy grande, you feel so great. es que yo tengo fama, Well, I have fame. no me falta nada, I lack nothing. supero a los demás. I'm superior to others. Entonces, los bienes So material goods, es lo que hace sentir diferente a los hombres, well, it's what makes people feel better porque tienen bienes materiales, than riquezas others, en este mundo. for they have things in this world. Entonces, si usted tiene bienes, So if you have goods, usted dice, bueno, yo tengo un curso you say, well, I have a course de vida para sustentarme, of life that sustains me para vivir una buena vida. to live a good life. Mire, yo he escuchado gente que está dentro de la iglesia See, I've heard people that are inside the church, y dicen, he tenido bienes, and they say, I have goods. he tenido riquezas, I've had riches. tengo millones de dólares, I have millions of que dollars puedo vivir en esta vida. that I live in this life, Y maybe. aún en la vida que viene And even into the next life, y en la que viene, and another one y too. todavía voy a tener esos And I'm bienes, still going to have all those goods. porque tengo muchas riquezas. For I have much riches. ¿Qué pensamiento What a thought que no nos lleva that doesn't take you a un amor fraternal con Dios? unto a fraternal love unto God. Los bienes a veces separan a la gente de Dios. Goods sometimes separate people from God. Entonces, aunque diga que tiene sustento para vivir una buena vida, Though you might say you have sustainability for a good life,
Pero se olvidan del amor de Dios. But they forget about the love Se of God. olvidan del amor, hermano, de Forgetting aquellos love of others que tienen necesidad, that hermano. are in need. Aquellos que Dios menciona y que siempre nos hace ver, hermanos. Those who have been mentioned and always makes us see. Porque mire, el mundo tiene necesidad. See, because the world has need. Diga conmigo, el mundo tiene The necesidad. world has needs. Usted no tiene necesidad porque es un hijo de Dios. You don't have needs because you're a son of God. Porque Dios nunca lo desampara. For the Lord will never forsake Porque you. Dios nunca lo deja. He will never leave you down. Porque Dios siempre está al tanto de usted. Because God is always attentive to you. Pero usted tiene que poner su granito de arena, su parte también. But you must put your little grain of salt also Para amar a su prójimo. to love your neighbor Para ayudar a la iglesia. and help the church, Para ayudar a sus pastores. help your pastors Para salir adelante en la obra de to Dios. keep going in the things of God. Entonces, pero en el mundo miramos mucha necesidad. But in the world we see so much need. Ahí miramos mucho de la clase baja, como dice We see so much of the lower class, like they say, la gente del mundo. people of the world. Usted puede ver a la gente, ¿verdad?, que anda como ambulantes en las calles, And you can see them wandering off in the streets, que no tienen alimento, having no food que no tienen comida, and having nothing to feed que on. no tienen un lugar de alojamiento And they have no refuge para poder vivir, hermano. to be able to live. Así que la mayoría de nosotros So the majority of us hemos visto este tipo de gente, Have este seen this tipo type- de clases de gente que ambulan por las calles, en las ciudades, this type of homeless people basically in the streets of que este tipo the de city. gente tiene necesidad. And these hermano. people have need. Y esto se ve globalmente en todas las naciones. And this is a global thing in all the nations. Aún en esta nación que es una de las primeras potencias del mundo, Even in this nation as one of the first powers of the podemos world, ver estas tres cosas: we can see these three things, que hay necesidad that there is need del alimento, de la comida, of feeding and food, del vestuario, of dressing, del alojamiento, un lugar, una vivienda donde puedan habitar. to have a roof over their heads. Podemos ver todas estas cosas. We can see all these things. A veces miramos por ahí en los países And tercermundistas sometimes we see in the third world countries donde hay niños. where there's